Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas noches, doctora. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. En 3 minuticos iniciamos, doctores. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Glenis. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, doctores, ¿en qué tema quedamos el día de ayer? ¿Lo recuerdan o no? Quedamos en que el día de hoy vamos a hablar de los principios que rigen el derecho probatorio. Los principios que rigen el derecho probatorio. Los principios que rigen la actividad probatoria, doctor. Ah, bueno, perfecto. Pues básicamente es como lo mismo, ¿no? Entre los principios que rigen la actividad probatoria y pues los principios que rigen el derecho probatorio, básicamente es lo mismo. Vamos a empezar a enunciar todos y cada uno de los principios y a tratarlos de explicar de la mejor manera. Ya les había dicho lo de las sentencias estas que tienen que estar leídas para el lunes, ¿cierto, doctores? Sí, señor. Para el viernes, Bueno, profesor. perfecto, sí, para el viernes antes de iniciar la sesión, entonces vamos a hacer un pequeño tallercito sobre esas dos sentencias. Igual son unas sentencias que son de sumo interés para nuestros conocimientos en derecho y ustedes van a necesitar de ellas en su ejercicio profesional. Entonces, mis doctores, los principios que rigen la actividad probatoria son como aquellos postulados que son como las directrices por las cuales se maneja el derecho probatorio, no solo en el ámbito penal, sino en todos los ámbitos. Estos son principios que se aplican o tienen aplicabilidad en todas las ramas del derecho. Inicialmente vamos a consagrar el primer principio, que se denomina el principio de la necesidad. Ojo, principio de la necesidad. Básicamente, mis doctores, cuando hablamos de principio de la necesidad, estamos haciendo alusión a que la prueba, a que la decisión, ojo, la decisión que adopte el juez en cualquier proceso que esté ventilándose, debe de estar sustentada o debe de tener como soporte o debe tener como apoyo las pruebas que obren en esa actuación. Ojo, las pruebas que obren en la actuación. Entonces, el principio de necesidad, pues básicamente nos indica que toda decisión de un juez debe de estar apoyada o debe de estar soportada en las pruebas que obren en el proceso. No solo es que existan las pruebas, no, sino que esas pruebas hayan sido incorporadas al proceso.
En eso consiste básicamente el principio de necesidad, doctores. Básicamente, este principio de necesidad, tal y como lo consagra alguien, por favor, que lea la parte final o el inciso final del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Ojo, 381. O también a otra persona que vaya revisando el artículo 164 del Código General del Proceso para hacer alusión a lo civil e incluso el inciso final del artículo 29 de la Constitución. Entonces, por favor, primero 381 en su inciso final que dice, o en su final parte para notar que la necesidad de la prueba o este principio de necesidad tiene aplicabilidad inicialmente en el derecho penal. ¿Qué nos dice el 381 en su inciso final? Artículo Su parte final. 381, doctor. Vale, Ok, cuéntame. en su inciso final, la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Sí. No, pero más antecitos de eso. Lo anterior es, para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Ajá, ahí es donde está el principio de necesidad, doctores, que la sentencia debe estar fundamentada en las pruebas que se hayan debatido en el juicio, no en pruebas que de pronto pueden llegar a existir, no, sino que tienen que ser incorporadas al proceso. Entonces, en ese caso, habla o se materializa ese principio de necesidad de la prueba. Ahora, como les decía anteriormente, vamos a remitirnos al Código General del Proceso, en su artículo, les había dicho, el 164, por favor, 164. Profe, yo lo leo. Vale, cuénteme. Artículo 164, necesidad de la prueba. Exacto. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente alegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Miren, doctores, entonces esto implica que ese principio de necesidad no solo está consagrado en materia penal, sino también anda en el Código General del Proceso, tal como nos leyó Hernán. Entonces, ese principio de necesidad está consagrado inicialmente en la Constitución Política, en el Código General del Proceso, en ese artículo 164 y en el 381 de la Ley 906. O sea, aplicabilidad no importa que se trate de un proceso civil o de un proceso penal. En eso consiste ese principio de necesidad de la prueba. Existe otro principio, mis doctores, que se denomina el principio de la unidad de la prueba. Ojo, principio de la unidad de la prueba. Y básicamente, doctores, este principio indica que las pruebas se allegan individualmente. Ustedes observan en un proceso, que las pruebas se incorporan una a una. ¿A dónde? Pues al proceso. Pero en el momento de ser valoradas, en el momento en que el juez vaya a hacer el estudio de las pruebas, las tiene que valorar absolutamente todos. Tiene que valorar todas las pruebas como si fuese una sola. Así las pruebas vayan ingresando o vayan siendo incorporadas al proceso una a una. En el momento en que se efectúe la valoración probatoria, el juez las tendrá que valorar integralmente, todas como si fueran una sola masa probatoria. Entonces van entrando una a una, pero en el momento en que se vaya a efectuar la valoración, el juez las tendrá que valorar todas en masa o todas en conjunto. Básicamente, en eso consiste, mis doctores, el principio de la unidad de la prueba. Existe otro principio, doctores, que se denomina el principio de la comunidad de la prueba. Ojo, principio de la comunidad de la prueba. Y básicamente, mis doctores, este principio consiste en que las pruebas, ojo, las pruebas son de cada una de las partes. O sea, el sujeto procesal es dueño de su prueba. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la incorpora al proceso. En el momento
en que la parte, cuando hablo de la parte, estoy haciendo alusión a demandante o a demandado, a fiscalía o defensa, en que la parte incorpora la prueba al proceso, ya no es la dueña del proceso. Ya la prueba entra a formar parte del proceso, ya no tiene dueños. Esto para significar lo siguiente, doctores. Ustedes pueden obrar en un proceso o como demandantes o como demandados, claro que sí, y tienen unas pruebas, pero, ojo, pero, al momento en que ustedes aportan la prueba al proceso, ya no pueden hacer nada con ella. O sea, no podrían eventualmente decir, hombre, qué vaina, yo aporté esa prueba al proceso y resulta que esa prueba, en vez de beneficiarme, me perjudicó. Entonces hacen un memorialito indicándole al juez que como ustedes aportaron esa prueba, pues la van a retirar. No, ya no se pueden retirar las pruebas porque ustedes eran los dueños de las pruebas hasta cuando las aportaron al proceso. A partir del momento en que las pruebas son incorporadas al proceso, el dueño de la prueba es el proceso. Ya las partes que la incorporó, que era su dueño anterior, pierde como la titularidad sobre el dominio de esas pruebas. En eso consiste la comunidad de la prueba. Las pruebas son de las partes hasta que se aportan al proceso. Una vez las pruebas se aportan al proceso, pertenecen al proceso y la parte ya no es dueña de esa prueba. En eso consiste básicamente el principio de la comunidad de la prueba, doctores. Existe otro principio que se denomina el principio de la concentración de la prueba. Ojo, principio de la concentración de la prueba. Básicamente, mis doctores, este principio está relacionado con otros dos, con uno que se denomina el principio de la inmediación y otro que se denomina el principio de la publicidad. Básicamente, mis doctores, ese principio de concentración de la prueba nos indica que las pruebas deben de ser oportunamente aportadas y oportunamente allegadas al proceso. La producción de la prueba se debe efectuar en el momento procesal determinado en la ley. Entonces, ojo mis doctores, en eso consiste ese principio, principio de concentración de la prueba, principio de concentración de la prueba. Les decía que está íntimamente relacionado con otro principio que se denomina el de inmediación. Entonces, pero para que tengamos claro en qué consiste el principio de concentración de la prueba, las pruebas deben de ser aportadas y deben de ser allegadas al proceso en la etapa procesal correspondiente. Básicamente, en eso consiste el principio de concentración de la prueba. Existe otro principio, doctores, que se denomina el principio de inmediación. Y ese principio de inmediación indica lo siguiente. Primero tenemos que partir de la base, doctores, que el juez es el director del debate probatorio. Él es el presidente del proceso. Él es el que dirige todas y cada una de las fases que contiene cada proceso. Ese juez es el que debe practicar la prueba. Él debe tener contacto directo con la prueba. Entonces, no solo tienen que tener contacto directo con la prueba los sujetos procesales, sino el juez también. Vamos a remitirnos, doctores, a la consagración en la normatividad de ese principio de inmediación. De hecho, está consagrado como principio rector en el Código General del Proceso en su artículo 6º. Alguien que nos lea, por favor, el artículo 6º del Código General del Proceso. Artículo 6º. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley.
Vale, entonces como nos lo está leyendo Jorge, pues básicamente es el juez el que tiene que practicar las pruebas. Ya hablarán ahí de unas excepciones, de la prueba trasladada, de lo que se denomina el despacho comisorio, pero vamos a ver cuáles son esas excepciones posteriormente. Pero como regla y como principio general, es el juez el que debe practicar las pruebas, no otro funcionario. ¿Y eso qué permite? Pues que el juez palpe las pruebas, que las tenga casi ahí con él, entonces él puede ilustrarla, él puede valorarla, él tiene contacto directo con la prueba. ¿Y qué permite precisamente esto? Pues que el juez, cuando vaya a valorar esa prueba, pues haga un mejor estudio, una mejor valoración, porque fue él y no otra persona precisamente las que las practicó. Existe otro principio, doctores, que se denomina el principio del interés público. Ojo, principio del interés público. Básicamente, mis doctores, tenemos que partir de la base que un proceso se genera por un conflicto, y por un conflicto que se genera en la mayoría de las ocasiones por una discrepancia que hubo o algún problema en relaciones interpersonales. El deber ser de una sociedad es que exista una convivencia pacífica. Y básicamente, la prueba, el objeto de la prueba al aplicar este principio del interés público, es que las pruebas son de interés para la sociedad. ¿Por qué? Porque en virtud del desenvolvimiento social se generó un problema, en virtud de las diferentes relaciones interpersonales que se generan al interior de la sociedad, se genera un problema y va a resolverse ese problema. Luego, las pruebas que se produzcan para resolver ese asunto son de interés social, son de interés colectivo, porque lo que busca precisamente la sociedad es que sean lo más normales posible las relaciones de los coasociados. Entre menos problemas surgen, pues mucho mejor para la misma sociedad. En eso consiste ese principio de interés público. Existe otro principio, doctores, que se denomina el principio de la eficacia y legalidad de la prueba. Ojo, principio de la eficacia y de la legalidad de la prueba. Nos indica este principio, doctores, que todas las pruebas que se produzcan en una actuación judicial, ojo, todas las pruebas que se practiquen o que se produzcan en una actuación judicial deben de ser eficaces. ¿Y cómo nosotros indicamos, doctores, que una prueba debe de ser eficaz? Una prueba es eficaz cuando produce efectos jurídicos, en el sentido en el que lleva al juez, o sea, esta prueba sirve para llevar al juez ¿a qué? Al conocimiento, a ese conocimiento que el juez no tenía antes de practicarse la prueba. Entonces, indicaríamos en materia penal que las pruebas son eficaces si llevan al juez a la certeza. Entonces, si llevan al juez a la certeza, pues las pruebas serán eficaces. Entonces, doctores, cuando nosotros hablamos de ese principio de la eficacia y de la legalidad de la prueba, pues hacemos alusión a que las pruebas que se produzcan en un proceso, cualquiera que sea el proceso, deben producir en el juez, ojo, deben llevar al juez básicamente a la certeza para que él tome la decisión que en derecho corresponda. En eso consiste básicamente, mis doctores, el principio de la eficacia y legalidad de la prueba. Existe otro principio, doctores, se denomina el principio de la lealtad probatoria, o también es conocido como el principio de la probidad, principio de la lealtad o principio de la probidad. Básicamente, mis doctores, este principio nos indica que las partes que intervienen en un proceso deben actuar de manera transparente. Las partes deben evitar realizar maniobras dilatorias. Las partes deben evitar realizar maniobras que tienden a ocultar la realidad de los hechos. Entonces, doctores, uno debe de ser leal con su contraparte.
debe actuar de manera transparente, no debe efectuar maniobras dilatorias o maniobras tendientes a ocultar la realidad de esos hechos que se están ventilando en el juicio. Incluso, doctores, cuando alguna de las partes actúa de manera desleal, ese comportamiento atenta contra el deber ser de un abogado y constituye una falta disciplinaria que eventualmente puede llegar a ser objeto de sanción por parte del Consejo de la Judicatura en su sala disciplinaria, en cada una de sus seccionales y en su segunda instancia por este nuevo órgano que se creó, que es el Consejo de Disciplina Judicial, o este nuevo órgano que se creó en reemplazo de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, doctores, en eso consiste básicamente. Sí, ¿qué nos dice Yamile? Doc, cuando se actúa de manera dilatoria y trata de ocultar la realidad a través de las maniobras que sea, ¿es lo que se llama una actuación temeraria? No, no, Yamile, Ok. básicamente la actuación temeraria, cuando hablamos de una actuación temeraria, cuando eventualmente la parte coloca, por decir algo, varias tutelas por los mismos hechos o coloca varias denuncias por los mismos hechos. Entonces, cuando debió haberlo solo efectuado una vez y ataca varias veces los mismos hechos buscando que los procesos sean ventilados por diferente juez, porque si de pronto no le sirve una decisión puede acudir a la otra. Ahí sí existe una temeridad y también es una falta disciplinaria. De hecho, las maniobras, yo les decía que las maniobras disciplinarias, las maniobras dilatorias son falta disciplinaria, pero la temeridad es una falta disciplinaria aún mayor. Las faltas disciplinarias, cuando ustedes estén estudiando ese procedimiento disciplinario, se manejan con culpa, dolo, culpa grave, y estas maniobras temerarias son culpa grave. Esos tienen unas sanciones bastante altas. ¿Qué nos ¿Listo? Gracias, Doc, sí. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Diana? Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Sería usted tan amable de aclararme? Digamos, cuando la fiscalía imputa un delito, un ejemplo, fraude procesal, transcurren 4 años y la fiscalía decide desistir de la imputación de este delito y desvirtúa las pruebas, ¿incurre ella en una actuación indebida? Y sobre todo si, digamos, en el momento en que se instaura la denuncia, quedó dentro del marco de la ley 600. Vale, entonces, a ver, vamos a ir muy despacio. Acorde con lo que nos dice Diana, una persona colocó una denuncia. Una denuncia por la probable comisión, ojo porque hasta ahora es denuncia, hasta ahora la persona puso en conocimiento de la fiscalía la probable comisión de un delito. ¿Cuál? El de fraude procesal. Resulta que ese delito de fraude procesal se cometió hace muchos años, según los que nos dice Diana. ¿Por qué? Porque eso está bajo la ley 600 y la ley 600 era el código de procedimiento anterior. Era anterior al que nos rige ahora, aunque el código 600 todavía vive, pero para algunas muy excepcionales casos. Pero esos delitos pasaron hace años. Ese delito presuntamente cometido ocurrió hace bastante tiempo. Entonces, a ver si le entendía Diana. La persona coloca la denuncia. ¿Por qué? Por la probable comisión del delito de fraude procesal. La fiscalía inicia una investigación y decide archivarla. Decide archivarla, ¿cierto, No, Diana? no, doctor, no. Los hechos de la vida real es que se denuncia ante la fiscalía en el año 2013 por el presunto delito de fraude procesal. Para el 16 de abril del año 2016, la fiscalía dice indiscutiblemente los elementos probatorios lo llevan a decir existe el fraude procesal e imputa el delito. Sin embargo, para el 11 de febrero del presente año, manifiesta la fiscalía que a su concepto y de fondo desiste de la imputación anterior y para él las pruebas no desconoce a los denunciantes y que las pruebas no tienen ninguna validez. Porque Vale, esa fue perfecto. sugerencia por el abogado de la defensa Pero espérate, a Diana. quien se les imputó. Espérate, Sí, doctor. Diana. Si la fiscalía imputó ese delito, si la fiscalía imputó el delito, debe
obligatoriamente la fiscalía, ojo, esto es con obligación, debe la fiscalía tomar alguno de estos dos caminos. Si la fiscalía desea continuar con el proceso, debe acusar. Pero si la fiscalía decide no continuar con el proceso, tiene que precluir. Ojo, precluir. La fiscalía puede tomar cualquiera de estos dos caminos, pero cualquiera de los dos que tomen, no los hace la fiscalía unilateralmente, no. Si la fiscalía entonces, como te repito, si la fiscalía desea continuar en el proceso, pues redacta un escritico que se denomina escrito de acusación, usted lo van a ver en el otro semestre, redacta un escritico que se denomina escrito de acusación y lo presenta por allá en la oficina que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para ello. Y empieza el juicio, Pero si la fiscalía decide archivar, tiene que acudir ante un juez y decirle, señor juez, yo, Fiscalía General de la Nación, voy a precluir esta investigación. Y las causales de preclusión están consagradas taxativamente en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Allá están consagradas las causales de preclusión. Y le tiene que indicar al juez, la Fiscalía le tiene que indicar al juez cuál de las causales va a utilizar y por qué, y argumentarle. Si el juez acoge los planteamientos de la Fiscalía y dice, listo, señor Fiscalía, archivamos el proceso, pero lo tiene que hacer un juez a solicitud, lógicamente, de la Fiscalía. Lo tiene que hacer un juez. Si no es así, se está cometiendo una violación al debido proceso y usted lo puede atacar por la vía correspondiente, hasta por una tutela lo puede hacer. ¿Listo, Diana? No, sí, doctor, me ha dejado usted una claridad grande y al mismo tiempo me surge la pregunta y es, ¿por qué no se da la validez de la prueba siendo ella tan contundente? Claro, Porque... pero Diana, ojo, Diana, porque la prueba puede ser contundente para ti, pero no para la fiscalía. ¿Sí? Puede ser para uno, puede ser muy contundente, pero para la fiscalía no. Y a veces se presentan conflictos, y esto no es raro, se presentan conflictos entre la víctima y la fiscalía. En vez de ser amigos, se vuelven enemigos porque la fiscalía dice una cosa y la víctima dice otra. Entonces, en este caso dice Diana, y Diana es la víctima, Diana dice, la prueba es contundente, y la fiscalía dice, no, la prueba no es contundente, voy a buscar la preclusión. Pero eventualmente todas esas decisiones, la decisión del juez de precluir es objeto de recursos. Entonces, si usted como víctima, Diana, observa que el juez acogió los planteamientos de la fiscalía y precluyó la investigación, usted, Diana, puede apelar la decisión y que sea un magistrado el que resuelva la solicitud de preclusión. Una preclusión es como algo muy parecido a un archivo, pero con unos efectos mucho más amplios. Pero usted lo van a ver ahorita en octavo, pero eso es como para tratar de resolverle de la mejor manera a Diana sin entrar a usurpar la competencia de su próximo profesor. Dale, no, profe, muchas gracias. Y solamente a salvedad se deja de que los únicos notificados fue un procurador que nunca se le corrió traslado de las pruebas y los denunciantes. Ni siquiera se reconoció al apoderado. Entonces uno mira ahí la fragilidad del sistema, la fragilidad y la susceptibilidad, digamos, del fiscal de no querer indagar en un tema que encierra unos intereses muy grandes. Doctor, le agradezco por la explicación muy formal. Vale, Diana, perfecto. Entonces estábamos, doctores, hablando de... Ah, bueno, Miguel, ¿va a hacer alguna acotación, Miguel? Sí, profe. Teniendo en cuenta el principio que nos acaba de decir de inmediación y de concentración, ¿qué pasa si la prueba se tiene que repetir? O sea, si en el caso, por ejemplo, de una violación de un menor, esta prueba se tiene que repetir cuando no debería ser porque, pues, teniendo en cuenta esos dos principios que nos acaba de dar, se supone que el juez, digamos, no debería ser que por alguna razón dentro del proceso la práctica de esa prueba se debiera repetir. ¿O sí? Pues, sí, no sé. hay unas muy excepcionales circunstancias, hombre Miguel, en las cuales las pruebas se deben repetir. ¿Cuándo? Y me vienen a la cabeza unas varias. La primera, si el juicio se adelantó, pero se cometió algún yerro que nulitó todo el proceso y se necesita volver a efectuar el juicio, pues lógicamente toca volver a practicar pruebas. Eso es algo obvio. Sí, lógicamente no ante el mismo juez,
porque el primer juez ya tiene una concepción y ya está, lo que se denomina en derecho penal, ya está contaminado. Contaminado es que ya conoce las pruebas, y en teoría un juez no tiene que conocer las pruebas sino hasta el día del juicio. Pero este juez conoció las pruebas, emitió una sentencia y eventualmente se declaró la nulidad de todo lo actuado, pues toca repetir el juicio. También una prueba se puede repetir. ¿Cuándo? Aparte de la nulidad, a ver en qué otro caso se puede llegar a repetir una prueba, aparte de la nulidad. Una enfermedad de un juez, por ejemplo, que lo Sí, inhabilite. miren, claro que sí. No solo la enfermedad, puede pasar lo siguiente. Un juez adelanta el juicio y muere, todavía no ha tomado la decisión, pero él fue el que practicó el juicio y murió el juez. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que aunque la ley indica que el proceso se tendría que repetir porque se irrespetó el principio de inmediación, esto es, el juez que va a tomar la decisión que en derecho corresponda no fue el que practicó las pruebas, porque el que practicó las pruebas ya se murió. A eso me refiero. Ha dicho la Corte que si bien es cierto, esto atenta contra el derecho de inmediación y eso es inobjetable. Nótese, doctores, que existen unos registros y existen unos audios. Por eso es que es tan esencial que en las audiencias, en todas las materias, no solo quede el registro del audio, sino el del audio y el del video. Porque una cosa es escuchar al testigo y otra cosa es escuchar y ver al testigo. A veces los jueces se convencen de la credibilidad de un testigo no con escucharlo, sino con verlo. Si el testigo tiembla, si el testigo tartamudea, si el testigo suda, eso ya va a restar o a minar la credibilidad de ese testigo, porque el juez se va a dar cuenta de lo nervioso que se encuentra el testigo cuando está haciendo su afirmación. Entonces, si existe ese registro de audio y video, ojo, no se tendrá que repetir la prueba. Pero si solo existió el audio, desafortunadamente, como se atenta contra el principio de inmediación, se tiene que repetir la prueba porque los principios, precisamente, por eso son principios, porque toca respetarlos. Entonces, básicamente, eso puede llegar a ocurrir, Miguel. Sí, doctor, estaba leyendo una que decía que tenían el caso listo y el juez fue llamado a pensionarse. También puede pasar, o se Entonces, enfermó, o se le acabó el puesto, lo echaron. Exacto, pero en este caso, pues la víctima, que era un menor, tuvo que ser, Claro. lo revictimizaron, porque tuvo que pasar otra vez por el proceso de volver a decir todo lo que ocurrió. Sí, básicamente esta víctima fue revictimizada. Esa revictimización también se conoce como victimización secundaria. Aquí lo revictimizaron, claro que sí, Miguel, pero son a veces el precio tan alto que se tiene que pagar por precisamente salvaguardar los principios del derecho probatorio. Se tiene que pagar un precio alto que puede llegar a incluso hasta revictimizar a un menor, pero pues desafortunadamente sucede y se hace precisamente para salvaguardar los principios del derecho probatorio. Gracias, doctor. Vale, ¿qué nos dice Vanessa? Profe, una pregunta, digamos, bueno, es un caso personal mío. Yo fui la parte demandante de un caso laboral. Llegó hasta el tribunal porque en primera instancia me dieron pues la razón y el magistrado, empezó la audiencia y según él había manifestado que se grabara pues como tal la audiencia y cuando terminó, profe, cuando pues me revocaron el fallo en primera instancia, pues me fui a casación, ¿sí? Cuando pues necesitaba como tal las pruebas pues para en base a eso para poder pues seguir con la casación, el magistrado que en la sala la grabación, o sea, que no había grabado, que estaba dañado así, o sea, no tuvimos nada de la grabación de la audiencia. Profe, ¿ahí qué se procede? Vanessa, usted fue al tribunal y le dijo, señores tribunal, permítame la copia de la audiencia. Y el tribunal le dijo, no hay copia. ¿Por qué? Porque no lo grabamos. A ver, te voy a responder de una manera un poquito coloquial, pero es para que me entiendas.
Vanessa, ¿eso problema de quién es? Mío, claro. No, eso no es problema tuyo. Si tú dices, necesito una grabación y la grabación no la hizo la judicatura, ¿de quién es el problema? Es de la judicatura. La judicatura usted le tiene que entregar copia de la grabación. Vanessa, hago un derecho de petición y les digo, si bien es cierto, yo tengo derecho al acceso a la administración de justicia, necesito obligatoriamente ese registro de la grabación. Si no se encuentra el registro de la grabación porque no quedó el archivo, porque el funcionario se le olvidó grabar, es un inepto y no grabó, o el magistrado es otro inepto y tampoco veló porque eso queda grabado, la audiencia se tiene que repetir, Vanessa. Esa audiencia se tiene que repetir. Porque eso es un Muchas problema gracias, de la profe. judicatura. La judicatura tiene que salvaguardar los derechos de las partes. ¿O es que usted, Vanessa, es la que tendría que estar pendiente de que la grabación se hiciera? No, usted va a la audiencia, es la judicatura la que tiene que estar presta. Es más, tan pronto se termina la audiencia, la judicatura o en cabeza del juececito, del magistradito, tiene que, venga para acá, ¿se hizo o no se hizo la audiencia? ¿Quedó o no quedó grabada? Si no, tienen que repetirla. Ay, profe. Sí, no, pues fui a pedirla y la muchacha y la secretaria me dijo que no, que desafortunadamente pues en la sala estaba dañado el audio y la grabación y que lo sentía así. Y ahí quedó porque pues está ahorita en el recurso de casación. Claro, pero quedó un registro, o sea, quedó un registro de todo, absolutamente claro. todo lo que pasó Un a ver, espérate, Vanessa, quedó un registro escrito de todo lo que pasó en la diligencia. No, no, normal, él lo único que me hizo fue o sea, dio la sentencia y ya, pero no quedó nada, pues, nada, no. ¿Y tú por qué? ¿Para Así qué de necesitabas el fresqueado. audio? ¿Para qué necesitabas el audio? ¿Para qué? Lo que pasa es que yo tuve bueno, fue una demanda laboral porque yo trabajaba en Bueno, una pero ¿para qué empresa. necesitabas el audio? ¿El audio para qué? Para la casación, profe, porque Pues sí, yo me pero fui ¿qué para había en el casación. audio que no hubiese en el acta? Pues para poder, en qué se basaba el juez, perdón, el magistrado como tal, para poder, pues, atacar esos artículos, sí, que él se basó y en la jurisprudencia Listo. para Pero poder pues, Vanessa, seguir. ¿hubo una sentencia escrita? No, pues hubo una sentencia, sí, hubo una sentencia escrita Listo. que Fue por eso, primero Vanessa, que no le entregaron copia del audio. En ese caso, sí no se necesita copia del audio porque básicamente en el audio lo que hicieron fue leer la sentencia escrita. Entonces yo le puedo decir, Vanessa, no está el audio, pero está la sentencia escrita. Si no hubiese sentencia escrita, sí hubiese tocado repetirla, pero si hay sentencia escrita, esa sentencia escrita suple el audio, Vanessa. Porque en la sentencia escrita están los argumentos y las razones por las cuales ese magistrado tomó la decisión. Ahí está. Si hay diferencia entre la audiencia y la sentencia, ahí sí le estarían violando un derecho a Vanessa, porque Vanessa puede decir, mire, en la audiencia el juez dijo que blanco y en la sentencia dijo que negro. Entonces, al fin, ¿qué pasó? ¿Dijo blanco o dijo negro? Entonces, si hay discrepancias en lo que ocurrió en la audiencia y en lo que se plasmó en la sentencia, sí le están violando un derecho. Pero si básicamente ocurrió lo mismo, no hay ninguna vulneración de ningún derecho. Bueno, gracias, doctor. Vale, listo. Entonces, ahora, doctores, nos vamos a otro principio. Entonces, ya estábamos en ese principio de inmediación, vimos el principio de inmediación, eficacia y legalidad de la prueba, lealtad y probidad, que no tiene que ser transparente como parte, evitar maniobras dilatorias, evitar realizar maniobras que oculten la realidad de los hechos. Bueno, ahora viene el principio de contradicción, doctores, principio de contradicción. Este principio de contradicción, doctores, también está elevado a rango constitucional. ¿Y dónde está consagrado en la Constitución? Pues en el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Ya está elevado a rango constitucional ese principio de la contradicción. Entonces, por favor, alguien que se remita al inciso cuarto, si no estoy mal, de la Constitución Política, que inicia con la presunción de inocencia. Allá está elevado a rango constitucional ese principio de contradicción. Pues bueno, mientras alguien busca el principio de contradicción, pues, ¿qué indica este principio? Pues que todas las partes tienen derecho el derecho, tienen la posibilidad de conocer ese derecho, tienen derecho a conocer las pruebas.
que integran una actuación procesal. Todas las pruebas que están en un proceso, las partes tienen el derecho de conocerla. Esto quiere decir, doctores, que no pueden existir pruebas secretas, ¿no? Las pruebas deben estar en la actuación y las pruebas las deben conocer las partes. Entonces, ahora sí, remitámonos al artículo 29 en la parte donde inicia ese inciso que inicia con el indubio pro reo. En materia penal, que la duda será de que toda persona se presume inocente, algo así. Artículo 29. Préndame la cámara, listo, Lina. Diana. Vale, ya Diana. Vale, doctor, artículo 29 de la Constitución Nacional. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Hasta ahí, Diana, gracias. Entonces, Vale, cuando la Constitución nos dice que en este caso, los procesados tienen derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se lleguen en su contra, pues básicamente tienen que conocerlas, porque si no, ¿cómo las van a controvertir si no las conocen? Pues claro que es un derecho constitucional. Uno tiene que saber como parte, indistintamente de cómo funja dentro del proceso o cómo yo actúe dentro del proceso, yo tengo que conocer las pruebas. Eso es un derecho constitucional. Si se me llega a violar, es un derecho constitucional. Ustedes ya saben la herramienta cuando se vulnera un derecho. Ya saben cuál es la herramienta que tienen que utilizar. Pero allá está consagrado, doctores, ese principio de la contradicción. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de igualdad. Ojo, principio de igualdad. Pues básicamente más ampliado dice principio de igualdad de oportunidades de las partes para la prueba. Ojo, principio de igualdad de las partes o de igualdad de oportunidad de las partes para la prueba. Básicamente, mis doctores, este principio nos indica que no pueden existir actos del juez. El juez no puede realizar actuaciones que orienten a beneficiar a una de las partes en detrimento de la otra. Leamos, por favor, el artículo 4 del Código General del Proceso. Artículo 4. Alguien que por favor me lea el artículo 4 del Código General del Proceso. Igualdad de las partes. El juez debe hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad real de las partes. Básicamente, ahí, doctores, estamos hablando de ese principio de igualdad de oportunidad de las partes para la prueba y está ya elevado a categoría legal en ese artículo 4 del Código General del Proceso. Existe, doctores, otro principio que se denomina el principio de la eventualidad o principio de la preclusión. Ojo, principio de la eventualidad o principio de la preclusión. Valga anotar inicialmente, doctores, que todo proceso, ¿por qué una actuación judicial se denomina proceso? ¿Por qué es un proceso? Porque es una serie de pasos. Entonces se da un paso, después el otro y así sucesivamente. Son pasos que están concatenados o están unidos unos a los otros. Por eso se denomina un proceso judicial, indistintamente de qué rama del derecho estemos hablando. Es un proceso judicial y proceso es eso porque es una serie de pasos. Cada procedimiento depende del proceso que se esté adelantando. Cada sistema procesal trae consagrados cuáles son los pasos que se tienen que adelantar. Y esos pasos se tienen que desarrollar obligatoriamente. Y dentro de cada sistema procesal, mis doctores, existe una oportunidad. Cada proceso, cada sistema procesal tiene consagrado una oportunidad y es en esa oportunidad y no en otra en que se tienen que aportar las pruebas. Entonces, ustedes, si tienen un proceso civil,
pues se remitirán al Código General del Proceso. Y en ese Código General del Proceso se indicará en qué momento se aportan pruebas. Si tienen un Código de Procedimiento Penal, pues se remitirán a un... Si tienen un proceso penal, se remitirán a un Código de Procedimiento Penal y será el Código de Procedimiento Penal en que le indica en qué momento se aportan pruebas. No es en el momento en que a la parte le plazca, no, es en el momento en que la ley le indica al sujeto procesal cuándo debe aportar esas pruebas. Si eventualmente la parte obvia, olvida, es negligente y no aporta las pruebas en el momento oportuno, la prueba, ojo, nunca podrá ingresar al proceso. Esto es, las pruebas ingresan al proceso en el acto procesal correspondiente, única y exclusivamente. Si no se ingresó, si no se incorporó la prueba en el momento en que la ley establece, el momento procesal precluyó, por eso se denomina eventualidad o preclusión, precluyó, y las etapas de los procesos son preclusivas. Una vez termina una etapa, inicia la otra y no se podrá volver a revivir la etapa anterior. Entonces, en eso consiste básicamente, mis doctores, el principio de la eventualidad o principio de la preclusión. Existe, doctores, otro principio que se denomina el principio de la libertad de la... no, antes de eso vamos a ver el principio de la originalidad. Ojo, principio de la originalidad. ¿Qué nos indica el principio de la originalidad? Que la prueba, ojo, la prueba, doctores, debe de estar dirigida a probar los hechos que son materia de debate en el juicio. Ojo, la prueba debe de estar dirigida a probar los hechos materia de debate en el juicio. No otros hechos. Esto tiene que ver directamente con la pertinencia de la prueba por allá cuando veíamos los requisitos intrínsecos y extrínsecos de la prueba. Entonces debe de ser conducente, debe probar esos, debe ser pertinente, debe probar esos hechos y no otros. Entonces, cuando la prueba está dirigida a probar los hechos materia de juicio, pues hablamos del principio de originalidad de la prueba. Existe otro, doctores, que se denomina el principio de libertad de la prueba. Ojo, principio de la libertad de la prueba. Para tener claro en dónde se encuentra consagrado este principio de la libertad de la prueba, nos vamos a remitir, doctores, al artículo 164, ojo, 164, 164 del Código General del Proceso. Leamos a alguien que lea, por favor, el artículo 164 del Código General del Proceso. Artículo 164. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Vale, perfecto. Básicamente aquí el mismo Código General del Proceso indica que las pruebas tienen que ser allegadas al proceso, pero no indica cuáles. Al no indicar cuáles, pues esto le da libertad a los sujetos procesales o a las partes de escoger el medio de prueba que ellos consideren más idóneo para probar unos determinados hechos. Con base al principio de libertad probatoria existen muchas discusiones, ojo, muchísimas discusiones, y voy a indicarles por qué existen discusiones con relación al principio de libertad probatoria. Resulta, mis doctores, que ustedes como partes van a tachar de falso un documento. Entonces van a indicar, usted dentro de sus pretensiones, doctores, está el tratar de mostrarle al juez que un documento es falso. Esto es, que eventualmente la firma que se plasmó o la rúbrica que se plasmó en un documento, denme los micrófonos, la firma que se plasmó o la firma que obra en un documento es falsa. O sea, hay una firma que es falsa.
Les pregunto, doctores, ¿qué medio probatorio sería el más idóneo para determinar que un documento es falso? ¿Qué medio ¿Grafología? probatorio? Sí, básicamente sería un peritaje por un documentólogo experto, ya sea en grafología o en lofoscopia, pero es un documentólogo, pero es un perito que coteje la firma de la persona, la original, versus la firma que obra en el documento. Y ese experto, ese perito, podrá indicar si efectivamente, como ustedes los abogados expertos conocen, existe uniprocedencia en las firmas o no. Si existe uniprocedencia es que es la misma firma. Si no existe uniprocedencia es que las firmas son distintas. Pero pregunto, ¿será que un testigo que no es experto, que no es perito, puede convencer al juez que esa firma es falsa? Es más, ¿será que la misma persona perjudicada, entonces en el caso que pusieron la firma ahí de Juan Pérez, y Juan Pérez va y le dice al señor juez, esta no es mi firma, ¿será que con eso el juez ya queda convencido de que esa no es la firma de Juan Pérez? Pues básicamente todos pensamos que no, pero sin embargo la ley dice que aquí rige el principio de libertad probatoria y que se puede probar con cualquier medio. Eso no es tan cierto, así esté consagrado en la ley. Así esté consagrado en la ley, eso no es tan cierto. Es más, otros casos. Si ustedes quieren probar, mis doctores, la propiedad sobre un bien inmueble, pues tienen que llegar el certificado de este certificado de tradición y libertad. Ese es el medio idóneo para probar que ustedes son los propietarios de un bien inmueble. No es que yo vaya allá donde el juzgado diga, señor juez, yo soy el dueño de esa casa, y ya con eso entonces el juez se creyó que es el dueño de la casa. No, tiene que llevar ese certificado de tradición y libertad emanado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y esa es la prueba, digamos que la prueba idónea. O si ustedes quieren probar una paternidad, pues tienen que llevar el registro civil. Si ustedes quieren probar que son padres o madres de otra persona, pues tienen que llevar el registro civil. Si no lo llevan, pues tienen que someterse a un proceso de ADN y toda esta cuestión de filiación, lo que ustedes conocen como procesos de filiación, y una vez se ha modificado o se ha corregido el registro civil, ahí sí pueden probarlo. Entonces, ese cuentico de que en Colombia existe la libertad probatoria no es tan cierto. Uno no puede probar todos los hechos con cualquier prueba o con la prueba que se le antoje, no. Así esté consagrado en la ley, existen determinados hechos que solo se pueden probar de determinada forma. Existen determinados hechos que solo se pueden probar de determinada forma. Mire, si ustedes están llevando un proceso por una estafa, ¿y cómo es la estafa? Resulta que yo soy el procesado. Yo ahorita digo, oiga, doctores, resulta que, alumnos queridos, resulta que yo estoy en una grave situación económica, pero yo en mi casa tengo un cuadro del maestro Alejandro Obregón original, se los vendo, barato, vale 500 millones de pesos. Y alguno de ustedes dice, listo, lo compro, y resulta que eso no era ningún Alejandro Obregón. Entonces me denuncian por estafa. ¿Cómo van a probar ustedes que eso no es un cuadro de Alejandro Obregón? Pues por medio de un peritaje, de un experto en esas obras literarias, o del curador del museo, o de alguien, pero que alguien que tenga los conocimientos específicos en el arte de la pintura. Simple y llanamente con un testimonio, el testimonio de la víctima que dice, no, eso no es un cuadro original del maestro Alejandro Obregón. No. En esos casos sí se necesitan dictámenes periciales obligatoriamente. Es que es más que lógico. Pero entonces el fiscal, no, es que aquí rige el principio de libertad probatoria y yo con un testimonio de cualquier persona. No, eso no se puede demostrar así. Entonces, ojo y tengamos especial cuidado cuando la ley indica que en el ordenamiento jurídico colombiano rige el principio de libertad probatoria, porque eso no es tan cierto. En determinados casos muy puntuales sí se necesita una especial prueba para demostrar unos especiales hechos, no la que son nosotros se nos antoje, no, se necesita una especial prueba.
Listo, mis doctores. ¿Preguntas? Profe, qué pena, con respeto de los compañeros, es que lo que pasa es que se me fue el internet por un momento y había quedado en principio de igualdad y después principio de originalidad, ¿cierto, Vanessa, profe? Vanessa, todas las clases yo las subo a mi canal. Ah, bueno, muchas gracias, Entonces, profe. ahorita más tarde en el grupo, yo les mando la dirección del canal y ahí pueden repetir, y de hecho también queda subida a la plataforma, entonces las personas pueden repetir las clases, que sería un acto casi de, eso sería repetir mis clases, no se los aconsejo, eso casi que es ser enfermizo por escuchar nuevamente toda esa carreta. Y no, pero si a alguna persona se le va el internet o cualquier cosa, pues puede volver a escuchar la clase y no hay ningún problema, Vanessa. Muchas gracias, profe. Sí, sería como masoquismo volver a escuchar esas clases, pero bueno. Existe, mis doctores, otro principio que se denomina, y ya lo habíamos visto antes cuando vimos los requisitos extrínsecos e intrínsecos de la prueba, que se denomina el principio de pertinencia y conducencia de la prueba. Ustedes ya lo conocen básicamente en qué consiste cuando hablamos de una prueba pertinente y una prueba conducente. Pues ustedes saben, doctores, que una prueba pertinente tiene que ver cuando esa prueba sirve para aclarar unos hechos, esos hechos materia de juicio. Entonces la prueba es pertinente cuando sirve para aclarar hechos, los hechos materia de juicio, no otros. Eso hace parte de la pertinencia. Entonces, si estamos buscando probar una falsedad y traen una prueba que indican que la persona es soltera o casada, pues esa prueba es completamente impertinente, porque aquí estamos tratando una falsedad, no un estado civil. Entonces, en eso consiste la pertinencia. Y la conducencia, mis doctores, es que la prueba sea legal, que esa prueba tenga admisibilidad, que esa prueba sea admisible, que no esté prohibida o por ilegal o eventualmente por ilícita. Entonces, en eso consiste la conducencia y la pertinencia. Pertinencia es que la prueba demuestre los hechos materia de juicio, que sirva para esclarecer o para aclarar esos hechos que se están debatiendo y no otros. Y la conducencia es que la prueba sea admisible, que la prueba sea legal. Entonces, en eso consiste, doctores, ese principio de la pertinencia y de la conducencia de la prueba. Entonces, doctores, vamos a un principio que es bien álgido también, está bonito para tratar en sus temas de monografía. Se denomina el principio de la carga de la prueba. Ojo, principio de la carga de la prueba. Básicamente, mis doctores, cuando hablamos del principio de la carga de la prueba, nos vamos a remitir a un artículo del Código General del Proceso, y es el artículo 167. Por favor, alguien que nos lea el artículo 167 del Código General del Proceso. ¿Quién va a leerlo? ¿El 167? 167, artículo 167, carga de la prueba. Listo. Incumple a las partes ¿Cómo, probar. ¿Cómo? ¿Incumbe o incumple? Incumbe. Ah, bueno, listo. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Listo, perfecto, doctor Marco. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste el principio de la carga de la prueba? Este principio, mis doctores, le indica a la parte, a ver, ¿quién tiene que probar? ¿Quién tiene el deber de probar? Pues básicamente, por regla general, el que afirma, pruebe. Ojo, si ustedes hacen una afirmación, pruébenla. Esa es la regla general. La regla general es que el que afirma, pruebe. Básicamente, la regla general es el que demanda, prueba. El que demanda, prueba. Ustedes van a interponer una demanda y van a realizar algunas afirmaciones. ¿Incumplió la persona el contrato? Pues tienen que probar que la persona incumplió el contrato porque están realizando una afirmación. Esa es la regla general. Pero vamos a colocar dos ejemplos. Mire, resulta que
cuando ustedes estudiaron obligaciones, aprendieron que existen, dentro de las muchas clasificaciones de las obligaciones, existen dos clases. Unas se denominan obligaciones de medio y otras se denominan obligaciones de resultado. Acuérdense por allá en su derecho civil. Y básicamente hablábamos de obligaciones de resultado cuando la parte contratante, el contratista y el contratante y contratista, el contratista se obliga, el contratista se obliga a un determinado resultado. Valga decir, un ejemplo, el contrato de transporte. Ustedes contratan a una aerolínea y la aerolínea se obliga a dejarlos a ustedes en su destino. Si no los deja a ustedes en su destino, pues incumple el contrato. Si ustedes toman un bus de Transmilenio, esa empresa de Transmilenio se obliga a dejarlos a ustedes en su destino. Si no, hay incumplimiento de contrato. O sea, hay una finalidad. Por eso se llaman obligaciones de resultado, porque el contratista se obliga a un resultado. Pero existen otras obligaciones que se denominan obligaciones de medio, en los cuales el contratista o la parte no se obliga a un resultado, no, sino se obliga a realizar unas gestiones acordes con su conocimiento. Miren, ustedes como abogados, cuando firman contratos de prestación de servicios, son obligaciones de medio, nunca de resultado. Ustedes no pueden prometer resultados, pero sí prometen cumplir bien y fielmente todas las gestiones atinentes a la labor del derecho. Entonces ustedes prometen realizar una muy buena representación judicial, pero nunca un resultado. Ustedes no pueden prometer que ganan la demanda o que ganan el proceso penal. No, ustedes prometen una muy buena diligencia y una muy buena representación judicial, no resultados. Como existen otras obligaciones en que sí se prometen los resultados, se obligan al resultado. Y si no se da el resultado, pues existe un incumplimiento del contrato. Miren, los médicos, básicamente los médicos, cuando ustedes acuden a una institución médica, ¿qué piensan, doctores? ¿Los médicos tienen obligación de medio o tienen obligación de resultado? ¿Qué opinan, doctores? Levanten Obligación de medio. Pero, De por favor, medios. me levantan la mano porque si no esto se nos vuelve una guachafita como el Congreso. Yo no quiero que esto se nos vuelva como el Congreso, como el Senado, la Cámara de Representantes, que son unas personas completamente faltos de modales. No, nosotros no, porque nosotros somos abogados y nosotros sí somos modales y estamos por encima de esa gentuza del Congreso. Nosotros estamos por encima de ellos. Entonces siempre vamos a hacer el uso de levantar la mano. ¿Qué nos dice Miguel? Miguel Roncancio. De medio igual que nosotros, los abogados. Igual que los abogados, de medio. Listo, perfecto. ¿Qué nos dice Juan Diego? Doctor, buenas noches. Doctor, yo creería que eso depende del tipo de labor que se contrate con el médico, digamos. Si es un médico de urgencias, pues él entregaría todo su saber para una emergencia dentro de una clínica. Pero si entonces, yo contrato ¿sería un de médico medio o de resultado? Si yo contrato un médico estético, la obligación debe ser de resultado, porque por eso pues, hay un contrato para que, digamos, me arregle la nariz. Entonces, el resultado, claro, la pero obligación es si de el médico resultado. estético, a ver, venga, le hago una pregunta, Juan Diego. En el caso de Natalia Ponce de León, que quedó desfigurada, porque le aplicaron ácido en la cara y ella contrata a un médico estético, ¿será que el médico estético está en la obligación de dejar a Natalia Ponce de León como estaba antes? Y es un médico estético. Claro, claro, sí, señor, pero es que yo creo que Natalia Ponce de León no lo contrata para eso, doctor, porque ella considero, por lo que he leído y la he visto, es una mujer muy consciente, sabe que contrataría a un médico, estoy seguro, para reducir quizás las secuelas de las quemaduras, pero... O para reconstruir. Pero estoy seguro que no para claro, verse para como una antes. cirugía reconstructiva. No esperaría eso, no esperaría, pero dentro de la conciencia de qué se puede reconstruir, porque por lo que he visto, pues es una mujer como muy centrada, muy consciente y sobre todo con mucho conocimiento. Listo, Juan Diego, perfecto. ¿Qué nos dice? Gracias. ¿Qué nos dice Glenis? Obligación de medios, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Entonces tú dices que de medios.
Vale, perfecto. Sí, señor. Listo. ¿Qué nos dice Yamile? Igualmente, Doc, de medios, el médico no puede comprometerse a un resultado por más de que aplique la técnica correcta, porque cada cuerpo es distinto y él no puede prometer lo que no puede manejar y no está en sus manos. Entonces es de medios, no de resultados. Vale, perfecto. Pues básicamente, mis doctores, ni lo uno ni lo otro. La respuesta la dio Juan Camilo, creo que es. Depende del médico, doctores. ¿Por qué? Porque una cosa es que ustedes vayan al médico y el médico les vaya a efectuar una apendicectomía. Pues el médico promete reducir toda la ley médica y cumplir toda la lex artis. Se convierte en una obligación de medio. Pero si ustedes o yo para que no entrar en susceptibilidades, yo quiero agrandar una parte de mi cuerpo. ¿Cuál? La que ustedes se imaginen. Yo la quiero agrandar. Yo no tengo ninguna patología, no. Quiero agrandar o quiero más cabello. Ya ustedes por la cámara se notarán que ya eso ya es cosa del pasado. Entonces voy donde un cirujano plástico y le digo, señor cirujano plástico, ¿me va a implantar cabello? Ellos prometen resultados. Los cirujanos plásticos en procedimientos de embellecimiento, no de reconstrucción, prometen resultados. Que si la chica quiere los senos más grandes y sale con los senos más pequeños, y entonces el cirujano plástico dice, no, yo hice todo lo que estaba a mi alcance. No, señores, no. ¿Por qué? Porque en esas cirugías de embellecimiento, ojo, solo en esas, las de embellecimiento, la obligación se transforma en una obligación de medios a una obligación de resultado. Entonces existe incumplimiento del contrato, pero solo en esas, única y exclusivamente en esas, en las cirugías estéticas, pero de embellecimiento, no en las cirugías estéticas de reconstrucción, no, porque existen dos clases de cirugías estéticas. En la persona como Natalia Ponce de León, que quiere, digamos, que buscar lo más cercano a la normalidad, pero en este caso no, porque es reconstrucción de su cara que quedó completamente destruida, no, aquí van a reconstruir, no. Otra cosa es completa de embellecimiento, que se quieren quitar las arrugas, pues el cirujano está comprometido a quitarle las arrugas al paciente. Si no le quita las arrugas al paciente, así utilice todos los medios, incumple el contrato porque era una cirugía de embellecimiento. Embellecimiento es como si ustedes, casi que los cirujanos plásticos se convierten como en unos esteticistas. Si ustedes van a la peluquería y los trasquilan, pues esa es una obligación de resultados. Ustedes van donde un experto para salir mejores y no para salir peores. Entonces casi se vuelven como en esteticistas, pero ojo, única y exclusivamente, mis doctores, en las cirugías de embellecimiento se vuelve una obligación de resultado. ¿Qué nos dice Glenis? Doctor, tengo una duda. Claro, diga. Cuando usted habla solo en el caso de la cirugía de embellecimiento, todos sabemos que por estadísticas, en muchas cirugías de embellecimiento, el paciente muere. En ese caso. Pues entonces hubo un incumplimiento de contrato y toca buscar el incumplimiento del contrato inicialmente por lo civil y por lo penal, la posible comisión de un delito de homicidio culposo. Entonces aquí existen dos responsabilidades. Primero la penal, porque el incumplimiento de un contrato no es un delito. Pero si el paciente muere, ya pasó de un incumplimiento del contrato a otro. ¿Hubo el incumplimiento del contrato? Sí, porque pues no contrataron para que la paciente se muriera, pero el hecho de que una persona fallezca en un procedimiento médico ya trasciende al ámbito penal y podríamos estar hablando de un homicidio culposo. Un homicidio porque el médico, la persona falleció por una negligencia, por una imprudencia, o por una imprudencia del personal médico. Entonces, se puede atacar tanto la vía civil por incumplimiento de contrato como la vía penal por un homicidio culposo, Glenis. Doc, pero yo tengo levantada la mano, justamente iba a mencionar lo mismo de Glenis, pero ahí no estoy de acuerdo porque muchas veces el médico no es responsable de una falla natural del paciente, se hacen todos los exámenes, el cardiólogo, el anestesiólogo, pero muchas personas tienen una falla por su naturaleza, del cual no es responsable, y pues el médico tiene derecho a ser considerado inocente mientras no se demuestre. Puede ser que vaya a un proceso, pero
pero no necesariamente tiene que ser homicidio culposo Claro, o Yamile, pero negligencia médica. es que tú no me paraste bolas, Yamile. Yo dije que posiblemente podemos hablar de un homicidio culposo. Yo no estoy hablando que es un homicidio culposo. No, presuntamente puede ser un homicidio culposo. O sea, probablemente se presenta un homicidio culposo. Al parecer se puede presentar un homicidio culposo. Miren las palabras que yo utilizo, posiblemente, al parecer, presuntamente, porque Yamile tiene toda la razón. Si el médico indica que hizo todo como debía de hacer y la señora tenía una falla cardíaca o alguna cuestión que no se enteró, pues murió y se murió. ¿Qué podemos hacer? Pero por eso yo utilizo siempre el posiblemente, el presuntamente, el probablemente, porque nosotros no podemos afirmar con probabilidad, con certeza, que siempre que un paciente muera producto de una cirugía de embellecimiento es un homicidio culposo. No, no, porque si el médico demuestra que efectuó todos los procedimientos y la persona falleció porque le dio un infarto en esos momentos, voy a ser pobre médico. Entonces, todo objeto de prueba, pero qué bonita esta acotación de Yamile, porque precisamente en eso consiste la carga de la prueba. Ojo, la carga de la prueba. Entonces, yo les decía inicialmente, doctores, bueno, ¿nos va a hacer alguna acotación Jorge? ¿Jorge Romero? No, no. Doctor, es que frente a los dos ejemplos que... Sí, gracias, doctor. Frente a los dos ejemplos, lo que decía Glenis es cierto cuando esos procedimientos son en clínicas de garaje. El 99% fracasan es porque el médico va más a la parte económica, omite algunos riesgos clínicos y por eso fallece el personaje. Pero cuando lo que está diciendo, obviamente, Yamile, estos procedimientos ya vienen con las consecuencias. Entonces se le informa al paciente, usted tiene estos riesgos, usted puede generar estas consecuencias y ya hay una asimilación más completa clínica. Y ahí ya se puede dar una excepción del médico precisamente por eso, porque hay un consentimiento del paciente. Listo, pero... Hay una salvedad. Vale, listo, Jorge. Pero entonces, mire, doctor, es que en eso consiste la carga de la prueba. La carga de la prueba básicamente le indica, o nos indica a todos, quién tiene el deber de probar. Ojo, quién tiene el deber de probar. Y por regla general, o como un común denominador, quien tiene el deber de probar es el que hace afirmaciones. Entonces, el que afirma, por ejemplo, el que afirma, existió un incumplimiento de contrato de transporte, pues tiene que probar, primero, que existe el contrato y segundo, que existió el incumplimiento. Entonces, ojo, doctores, por regla general, el que afirma, prueba. Pero, siempre hay un pero, y en eso ustedes van a conocer ese pero le van a colocar en sus apuntes, pero igual a inversión de la carga de la prueba. Ojo, inversión de la carga de la prueba. ¿A dónde voy con esto, doctores? Nuevamente les repito para que quede grabado en sus mentes. Quien afirma prueba, pero no en todas las ocasiones. No en todas las ocasiones quien afirma prueba. Por una sencillísima razón. Porque en algunos procesos, la persona que afirma tiene mucha dificultad para probar. Como el demandado sí tiene la facilidad de probar. ¿A dónde voy? Ustedes acuden, doctores, después de, bueno, en un caso hipotético, después de, va a llegar el día en que este módulo se acaba, para fortuna de ustedes. Y ese día, doctores, yo les doy su nota final. Entonces, en un caso hipotético, yo empiezo a indicar nombre por nombre y su nota definitiva. Entonces yo digo, Yamile, tiene 2 en definitiva. Esto casi que es como ser visionario. Entonces yo digo, Yamile tiene 2. Y Yamile, y no solo Yamile, sino el 90% del curso que sufren la misma, van con la misma consecuencia. Le empieza un dolor en el pecho. Y, uy, ¿cómo así? Cogen a Yamile y se llevan por urgencias. Y Yamile muere.
Muere como consecuencia del profesor que le dio la nota definitiva del módulo de derecho probatorio. No solo Yamile, el 90% del curso. Terrible para la universidad porque se acabó este curso por esa nota. Pero algunos de los perjudicados con la muerte de alguno de los alumnos dicen, hombre, la institución médica hizo algo mal. Hizo algo mal porque, pudiendo haber hecho más, no hizo lo que tenía que hacer. Lo dicen los perjudicados, lo dicen los herederos por allá de Yamile, qué sé yo. Pregunto, en ese caso, ¿a quién le queda más fácil probar? A los que hacen la afirmación, es decir, a los demandantes, que las cosas no se hicieron bien, entonces los demandantes van a probar que las cosas no se hicieron bien, o al demandado le queda más fácil probar que las cosas se hicieron bien. Entonces, por ejemplo, Yamile tiene allá su cónyuge, y el cónyuge no es un médico, no, es un contador o es otro abogado. El abogado, este señor cónyuge, va a decir, a Yamile le hicieron mal el procedimiento médico de reanimación, por ejemplo. O no le hicieron el de reanimación, o algo pasó, pero la clínica falló. ¿A quién le queda más fácil probar? ¿Al cónyuge de Yamile probar que la clínica falló, o le queda más fácil a la clínica probar que efectivamente se realizaron todos y cada uno de los procedimientos consagrados en la ley médica y en el estatuto médico? Levantan la mano cuando vayan a hacer uso de la palabra. ¿Qué piensan, doctores? Entonces levantan la mano. ¿Qué nos dice don Jorge? Doctora, la clínica, claro. A la clínica. Tiene los medios, tiene los protocolos de seguridad, los protocolos clínicos, las historias, todos los exámenes que se le hicieron. Lo que dice Jorge. Listo, Jorge, gracias. Hasta ahí. Muchas ventajas para hacer la carga probatoria. Listo, perfecto, Jorge. ¿Qué nos dice Lina María? Doctor, en mi concepto sería, como lo dice el compañero Jorge, Préndame la cámara. clínica. Se tiene que probar que prende la cámara. Eso. Sí, sí, señor. Sí, en este caso, en mi concepto, la clínica es la que tiene todos los medios para presentar las cargas probatorias. Listo, Lina María, muchas gracias. Nótese, mis doctores, que la afirmación de que quien afirma prueba no siempre es cierta. En algunos casos existe lo que ustedes van a conocer como la inversión de la carga de la prueba. Esto es, en algunos casos, dada la facilidad, ojo, dada la facilidad y dado el conocimiento que tiene la parte, es ella la que debe probar. Entonces, ¿y por qué saqué el caso de los médicos? Porque en esos casos, doctores, es el demandado el que tiene que probar. Es el demandado el que tiene que probar precisamente porque lo que decían ahorita, ellos tienen los conocimientos, ellos tienen los protocolos, ellos tienen los reglamentos, ellos tienen los estatutos. Entonces, cuando ustedes afirmen que existió un mal procedimiento médico, ustedes no tienen que probar que existió un mal procedimiento médico. Si lo hacen, pues bien, pero por regla general, ¿quién prueba que efectivamente hizo las cosas como tenía que hacerlas? Es la contraparte. Ustedes no tienen, ustedes decir, esta persona murió por una negligencia médica, ya el demandante tiene que decir, no señor, y probar de por qué efectuó la negligencia médica, pero ustedes cuando hacen la afirmación, cuando hacen la demanda, no tienen que probar la negligencia médica, sino la contraparte, el demandado, y en esos especiales casos se materializa la inversión de la carga de la prueba, porque ya no va a ser la persona que hace la afirmación, sino el demandado. ¿Qué nos dice Yamile? Doc, hay otro caso donde aplica la inversión de la carga de la prueba y es en temas laborales. Normalmente es el empleador el que tiene que controvertir lo que está diciendo el empleado y tiene que dar las pruebas primero porque es la parte dominante y segundo porque es el que tiene todos los documentos y puede probar lo contrario en cada caso. Claro que sí, Yamile. En materia laboral también se da la inversión de la carga probatoria. Y gracias, Yamile, por la acotación. ¿Qué nos dice Jorge? Jorge Mola, ¿la dejó la mano levantada o va a hacer alguna acotación? Sí,
Sí, doctor, qué pena. No, se me quedó la mano levantada. Ah, bueno. Qué pena. Entonces, mis doctores, en eso consiste ese gran principio denominado la carga de la prueba. Entonces, básicamente indicas a quién le compete probar. En algunas, casi siempre, ojo, casi siempre es al que afirma, pero en algunas oportunidades, Yamil nos aclara que en el derecho laboral y también en los procesos de responsabilidad médica se invierte la carga de la prueba. Ahora vamos a lo que me gusta, al derecho penal. Pregunto, mis doctores, en el proceso penal, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién tiene el deber de probar que un delito se cometió? ¿Qué nos dice Miguel? La fiscalía, doctor. Básicamente la fiscalía. ¿Qué nos dice Juan Diego? Juan, doctor, la fiscalía. Listo. Es el ente acusado. Doctores, ustedes tienen toda la razón. Entonces, Juan Diego y Miguel tienen toda la razón. Sin embargo, miren que esto no es así como todo yo le pongo pero. Sin embargo, ustedes cuando lean una sentencia y empiece el juez o el magistrado a hablar y les da toda la razón, pero empieza un sin embargo, ahí ya perdieron el proceso. Cuando hay un sin embargo, ya perdieron el proceso porque ahí se les va a voltear la arepa. Y aquí dos compañeros nos dijeron, la fiscalía. Yo les digo, sí, tienen toda la razón. Sin embargo, hay un delito que quiero que lo estudien y búsquenlo allá en su código penal. Ustedes ya debieron haberlo estudiado en el derecho penal especial, pero si no, pues lo vamos a estudiar o lo vamos a repasar. Se denomina el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Ojo, busquémoslo por favor, allá en su código penal. El delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Entonces búsquenlo, yo ahorita lo busco y... Venga, de una vez lo busco, doctores. Listo, ubiquen por favor. ¿De acusador, claro? Sí, el 327. 327. 327, doctor. Eso, pero entonces, ¿quién lo va a leer? ¿Jorge? Préndame la cámara, Jorge, y léalo muy lentamente. 327, enriquecimiento de particulares. Artículo 327, enriquecimiento ilícito de particulares. Lento. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado. ¿Incremento patrimonial qué? Incremento patrimonial no justificado. O sea que, ¿quién tiene que justificar? Dice incremento patrimonial no justificado. O sea que el procesado... O sea que el procesado tiene que justificar de dónde obtuvo su incremento patrimonial. No lo está leyendo el doctor Jorge. Yo no estoy haciendo ninguna afirmación, pero el doctor Jorge nos está leyendo que el incremento patrimonial tiene que ser no justificado. Entonces, quiere decir esto que el particular tiene que justificar de dónde obtuvo su incremento patrimonial. ¿Qué opinan? Pero bueno, primero que todo, Jorge, acabe de leer el artículo. Ok. Derivado en una u otra forma de actividades delictivas, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 96 a 180 meses de multa, correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado. Miren. Sin que supere el equivalente... Hasta ahí, Jorge, ya la pena no nos interesa, porque nosotros, afortunadamente, Listo. todos nosotros tenemos un incremento patrimonial justificado. Pero miren, doctores, ¿a dónde voy? Cuando la universidad por allá les dice, ojo, ustedes tienen que hacer unas monografías para graduarse. A veces empiezan ustedes a rasgarse las vestiduras y ¿dónde hay un tema que se deje tratar, un tema interesante? Ahí hay uno.
todos los libros de derecho penal, es más, todos los libros de derecho probatorio penal, les van a enseñar a ustedes que la carga de la prueba en materia penal la tiene la Fiscalía. Allá todo lo van a decir. Pero existe ese derecho, ese delito allá, el enriquecimiento ilícito de particulares. Entonces, un muy buen tema de monografía. En el delito de enriquecimiento ilícito de particulares hay inversión de la carga probatoria en materia penal. Lo dice allá el artículo. ¿Cómo así que no justificado? ¿De cuándo acá yo tengo que justificar que mi incremento patrimonial es justificado? No, ustedes, señores Fiscalía General de la Nación, pruebe que mi incremento patrimonial viene de un delito, porque si no, se presume la buena fe y mi incremento patrimonial es legal. Eso atenta contra la buena fe y eso atenta contra el principio de la carga probatoria, porque en derecho penal siempre, absolutamente siempre, la carga probatoria está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Pero allá está ese delito, allá les dejo esa perla. Esto es un tema que yo también he discutido arduamente y soy de los defensores en que en ese delito la inversión de la carga de la prueba, existe inversión de la carga de la prueba y le ponen al particular una carga que le corresponde por constitución política en el artículo 250 a la Fiscalía General de la Nación. Ese artículo deberían no quitarlo, sino deberían quitar la palabra no justificado. Eso tienen que quitarlo. No, decir, si la persona se incrementó su patrimonio producto de un delito, pena de tanto a tanto. ¿Cómo así que no justificado? ¿Cuál no justificado? ¿Y de cuándo yo tengo que justificar? Eso sería presumir la mala fe. ¿Qué nos dice Yamile? Doc, lo que pasa es que, por ejemplo, en los temas tributarios, la DIAN, cuando uno presenta la declaración de renta, parte del procedimiento que se tiene que hacer es la comparación patrimonial entre un año de cierre y el nuevo año, y todo esto existen unos números y las fórmulas y se hace la comparación patrimonial. Entonces, cuando las sumas y las restas no cuadran, porque matemáticamente lo que aparece como incremento patrimonial con lo que se ha dicho que son los ingresos, utilidades, bueno, lo que sea, no da el resultado, se presume que existe un incremento patrimonial no injustificado y, por ejemplo, allí ya surge una investigación y eso nace desde la DIAN, de la parte tributaria. Entonces, claro, sí existe en la parte tributaria ese tema. Claro, pero como aquí no estamos en la parte tributaria, sino estamos en la parte penal y esta persona eventualmente puede llegar a la cárcel, porque esto tiene pena de cárcel. Claro, lo que pasa es que esa parte tributaria materia, claro que sí. Delito penal, Doc. Claro, pero es la Fiscalía la que tiene la obligación de probar en materia penal. Entonces, decir, mire, usted no justificó. Ah, pero yo, Fiscalía, pruebo que usted no, que no justificó. Yo, la Fiscalía, pruebo que usted no justificó. Entonces, cuando yo afirmo que la Fiscalía dice que él no justificó, casi que le estoy diciendo, ¿usted tiene que justificar? No. ¿Quién tiene el poder estatal? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene los medios? Nos decía ahorita un rector antiguamente. ¿Quién tiene los medios? ¿Será que el particular tiene los medios para justificar su...? No. Aquí se presume, y allá no leían el artículo 4 de la Constitución. Ojo, que el inciso 4 del artículo 29. Toda persona se presume inocente. Toda persona se presume inocente. Y en materia penal, toda persona es inocente hasta que la Fiscalía pruebe y el juez condene. Pero ¿cómo así que yo tengo que justificar? Tengo que justificar que mi incremento patrimonial es lícito. ¿Por qué me ponen la carga de la prueba? En materia, lo que dice Yamile, en materia prioritaria, pues podrá invertirse la carga de la prueba y podrá ser objeto de una sanción, ¿vaya? Una multa o qué sé yo. Pero ya en materia penal no. En materia penal la exigencia la tiene la Fiscalía General de la Nación en su artículo 250. Porque el artículo 250 dice que es obligación de la Fiscalía investigar las conductas que revisten las características de delito. Esa es la obligación de la Fiscalía. No es obligación de los particulares justificar que sus conductas se encuentran acorde con la ley penal o no. Con las otras sí porque existe la inversión, pero con la ley penal no. Eso es un buen tema, y yo no digo que lo que digo es la última palabra, no. Por eso les decía que con respecto a la inversión de la carga de la prueba hay muchas discusiones. Ya ustedes en sus tertulias jurídicas podrán estar de acuerdo o no estar de acuerdo y es completamente válidas esas apreciaciones.
Listo, mis doctores. Volvemos allá a nuestros principios. Ya quedamos en el principio de la carga de la prueba. Existen otros principios, otro se denomina el principio de la imparcialidad. Ojo, la imparcialidad del funcionario o la imparcialidad del juez en la búsqueda de la prueba. Entonces lo conocen como principio de la imparcialidad del funcionario o principio de la imparcialidad del juez en la búsqueda de la prueba. Básicamente, mis doctores, este principio le indica al juez, o es un principio directamente dirigido al juez, que el juez debe investigar, el funcionario, no al juez sino al fiscal en estos casos. El fiscal debe investigar con igual rigor los hechos que demuestren un delito y la responsabilidad del investigado, del procesado, o también los que tiendan a probar su inexistencia o lo eximen de responsabilidad. Este principio de la imparcialidad se aplicaba, ojo, como nos decía la doctora Diana, si no estoy mal, en la ley 600 del 2000. En la ley 906 del 2004 ya no se aplica el principio de imparcialidad. La fiscalía solo está obligada a investigar los hechos que comprometen o que incriminen al procesado. La fiscalía no está en la obligación de investigar los hechos que exoneren de responsabilidad al procesado, porque para eso existe la defensa. Pero ese principio de imparcialidad sí se aplica, ojo, en el derecho disciplinario. En el derecho disciplinario. Porque en el derecho disciplinario hay una norma, si no estoy mal, es el artículo 129 de la ley 734 del 2002, que le exige al funcionario que debe investigar con igual rigor los hechos que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad de esa persona o de ese investigado disciplinariamente, como también el funcionario tiene que investigar con igual celo y con igual rigor esos hechos que tienden a demostrar la inexistencia de la falta disciplinaria. Leamos, por favor, busquemos primero la ley 734 del 2002 y su artículo 129. Ley 734 del 2002, artículo 129. Para los que quieran por ahí especializarse en derecho disciplinario. ¿No lo encontraron? Artículo 129 de la ley 734. ¿Sí lo encontraron o no, doctores? Primero que todo, ¿de qué trata la ley 734 del 2002? ¿De qué trata? Que tenemos que saber de qué trata la ley 734. Principios rectores de la ley disciplinaria. Pero, Doctor, Lenis, ¿qué dice la ley 734? ¿De qué trata esa ley? Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Bueno, entonces cuando yo hablé de ley 734, estamos hablando del Código Disciplinario. Es como si hablo de la ley 906 del 2004, pues hablamos del Código de Procedimiento Penal, o si hablo de la ley 599 del 2000, pues hablo del Código Penal. Entonces hablamos del Código Disciplinario. ¿Y qué nos dice ese artículo, Glenis? Disculpe, doctor, ¿el artículo cuál? Qué pena. Dime, el artículo 129, Glenis. Artículo 129. Bueno. Artículo, perdón, esperemos un segundito, artículo 129. Imparcialidad. Ya, un segundo. Artículo, está un poquito lento mi computador. Tranquila, no hay ningún afán, no se afane, no se estrese, que tenemos todo el tiempo el mundo. Listo, gracias. Lo tengo, doctor. No, título sexto. Hizo uso del derecho a uso de la palabra. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Título sexto, pruebas. Artículo 129. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado.
y los que tiendan a demostrar su inexistencia o la eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio. Entonces, básicamente en el Código Disciplinario dice, el funcionario tiene que investigar tanto lo favorable como lo desfavorable para el investigado, para esa persona que está siendo disciplinada. Ojo, estamos en disciplinario, que también tenemos que de pronto ahondar en otras materias. En derecho disciplinario, el funcionario tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable para esa persona que está siendo disciplinada. Entonces, doctores, allá sí se materializa ese principio, el principio de la imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de la oralidad. Ojo, principio de la oralidad. ¿Yamile nos va a hacer alguna acotación? No, doc. Gracias. Bueno, listo. Entonces, doctores, existe otro principio que se denomina el principio de la oralidad. Ojo, principio de la oralidad. Doctores, inicialmente nuestro Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, instituyó la oralidad en los sistemas penales. Pero nótese, doctores, que a raíz de la implementación de este nuevo sistema penal acusatorio, en otros ámbitos ya se está aplicando la oralidad. Entonces ya ustedes ven en lo civil, en lo laboral, ya poco a poco la oralidad va invadiendo todos y cada uno de los aspectos de nuestro ordenamiento jurídico. Y básicamente el principio de oralidad va directamente concatenado con el principio de inmediación. El juez debe tener a las partes ahí frente a frente y es ahí donde tienen que plasmar sus pretensiones y cuáles son sus reclamos en materia penal. Debemos de obviar o en la medida de lo posible tratar de abandonar esas conductas o esas prácticas de antaño en los cuales los abogados eran unos expertos escritores. Ahora más que unos expertos escritores, los abogados deben de ser unos expertos oradores. Oradores. ¿Por qué? Porque la mayoría de procedimientos se están rigiendo bajo la oralidad. Claro, ojo, porque esto implica más esfuerzo de nosotros, porque una cosa es sentarse a escribir y otra cosa muy distinta es estar en un estrado judicial hablando. Ojo, hablando, no leyendo. Si un juez es estricto con la aplicación del principio de la oralidad, no permite la lectura de ningún libreto por parte de ningún sujeto procesal. Es oralidad, no es lectura. Lógicamente, alguna de las partes podrá tener un mapa conceptual o unos pequeños apuntes que le recuerden todos y cada uno de los aspectos que va a tocar en su intervención, pero nunca escritos que vayan a ser leídos en las audiencias. Entonces, de aquí en adelante, mis doctores, ustedes se van a volver unos tigres para la oralidad. Van a ser muy buenos oradores. ¿Por qué? Porque eso en su ejercicio profesional, más que todo les va a tocar procesos indistintamente de la rama del derecho en que estén ejerciendo la profesión, les van a tocar procesos orales y se van a tener que enfrentar con su contraparte allá en la oralidad. Por eso es muy bueno, doctores, que una vez culminen sus estudios de derecho, hagan cursos de oralidad. Lógicamente, la oralidad viene directamente relacionada con cursos de redacción, con cursos de escritura. El hecho que uno escriba bien casi siempre implica que hable bien. Sin embargo, hay ocasiones en que la persona sufre de lo que nosotros conocemos como el pánico escénico. Y el pánico escénico hace que así tengamos todos los conocimientos y todas las capacidades de hacer una muy buena intervención, pues nos llenamos de nervios. Y esos nervios, y nomás uno lo ve en las intervenciones que realizan, por eso es bueno que intervengan. Aquí, doctores, ustedes las pueden embarrar 1 y 1000 veces, porque precisamente estamos en un proceso de aprendizaje, pero nunca en un estrado judicial. En un estrado judicial el juez no va a admitir, o sí, lo admite, pero pues trae como consecuencia, es una consecuencia nefasta para sus pretensiones o para sus intereses. Aquí sí intervengan, doctores, y nunca les dé temor, y si les da
traten de vencer ese pánico para intervenir ahora y que se cometan todos los hierros en estos momentos y no cuando están en ejercicio de su labor profesional como abogados. Entonces, básicamente, mis doctores, ese principio de la oralidad nos lleva al campo de abandonar esas antiguas prácticas consistentes en adelantar procesos escriturales, lo que ustedes denominaban los expedientes, esos procesos escriturales antiguos en los que eran unos procesos gigantescos, ya se van a tratar de abolir. ¿Para qué? Para que todo se realice de manera oral y solo se plasme en los procesos un pequeño resumen o un acta de las intervenciones de cada una de las partes, lógicamente con el lleno de los requisitos que debe quedar un registro, debe quedar una memoria, ya sea en CD o de cualquier en CD. Desafortunadamente en Colombia se maneja todavía el CD, pero debe quedar un registro de memoria por si se necesita reconstruir la actuación o si se necesita por parte de algún sujeto procesal o eventualmente por parte de la sociedad, se necesita volver a estudiar ese caso. Doctores, con eso culminamos los principios que rigen el acto probatorio en nuestro ordenamiento jurídico. Dejamos así por hoy. Les deseo una feliz noche y muchas gracias por su asistencia, doctores. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. profesor. Doctor, buenas noches. Gracias, Doc. Hasta mañana. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, Alice, cuénteme. No, profe, habla con Diana Perafán. Ah, bueno, pero es que aquí me aparece Alice Garzón en la pantalla, entonces cuénteme, Diana Perafán. Profe, la pregunta mía es en relación, a ver, yo he escuchado que se habla de los semilleros, de las monografías, ¿cierto? Sí. Que es lo que nos compete a nosotros. Yo quiero que por favor usted me oriente. A mí me gustaría trabajar un tema que ha sido como uno de los lineamientos en mi trabajo cotidiano como líder social en mi departamento. Yo soy caucana y llevo desde el año 2013 hasta la fecha trabajando el tema de la masacre de Caloto y la masacre de los Ubos. Y en ambos, cuando yo le hacía la pregunta, es porque en el caso de la masacre de Caloto o del Nilo, que llegó a la 6DH, pues se ha demostrado, se logró comprobar que había un fraude procesal y una estafa, pero la estafa se generó no se pudo imputar porque ya había pasado ya había prescrito el delito. Para que se pudiera, ya había prescrito el delito, exactamente. Y pues ahorita estamos con el tema del fraude procesal, pero con la sorpresa mayoritaria de que han sido 3 fiscales los que han llegado a la Fiscalía Seccional 28, delegada para la Ley 600 de Cali, y la primera fiscal, María Mercedes Soto Echeverry, fue la que imputó el delito. Y había muchos vinculados, pero solamente vincularon a los del colectivo José Alvear Restrepo. Viene la fiscal, se pensiona, entonces deja el proceso un año quieto, luego lo asume otro fiscal. Este otro fiscal me llama, porque yo soy el agente oficioso de las víctimas, que son indígenas, no hablantes del castellano, sino el Nazayúe, y pues hombre, me dice el fiscal, no, solicita traslado hacia la ciudad de Bogotá. En su momento, pues no acaté la indicación, pero cuando quisimos ya hacer la solicitud, el fiscal renuncia. Lo asume otra fiscal el 2019, Sonia Zapata, y esta fiscal decide que ella no se acerca a la fiscalía porque por el estado de emergencia ocurrió el 25 de marzo del 2019 y que entonces ella por COVID no se acerca a la fiscalía. Se le hizo un escrito diciendo, señora fiscal, la emergencia de salubridad no se dio en la fecha que usted menciona, mucho menos en el año 2019. Eso fue a partir de marzo del año 2020. Entonces, mira, teníamos temor porque ella no fuera a decir prescripción. Y en una mesa de trabajo con el gobierno, como ese proceso tiene un seguimiento de la 6DH,
Obviamente hay muchas falencias, los involucrados dentro del proceso, ninguno reparó a las víctimas. El colectivo Alvear, después de la imputación del delito, que fue el 16 de abril del 2016, presenta la cuenta de cobro al Ministerio de Defensa el 26 de abril del 2016, o sea, 10 días después de que le habían imputado el delito. La fiscal enojada porque las víctimas instauran una denuncia de prevaricato por acción y omisión, porque les negaba las copia, conocer del avance del proceso, se solicitaba que se vincularan más personas y ella siempre fue renuente en negarlo todo, inclusive los dos abogados que trabajan con nosotros, que uno de ellos fue mi profesor. Por motivos de mi trabajo, yo tuve que dejar las aulas universitarias. En este orden de ideas, pues estas son las cosas que han sucedido, que uno dice, bueno, ¿cómo voy a plasmar yo en el escrito? ¿Cómo voy a plasmar yo estudiante de Derecho, cómo voy a escribir los errores judiciales que se dieron en un proceso? Hombre, un fraude procesal. Bueno, bueno, espérame, Diana, ya me contextualizaste, pero ¿cuál es la pregunta? Sí. ¿Cómo trabajo este caso, que es real, que tengo pruebas yo ahí contundentes en mi monografía o en el semillero, para que nos quede a todos los demás estudiantes que vengan atrás de nosotros ese conocimiento de identificar esas falencias? Pues, porque Diana, mira. Un punto también. Un título bonito sería, y con su desarrollo, lógicamente, las falencias estatales en cabeza de la Fiscalía General de la Nación en el caso de la masacre tal y de la masacre tal. Y empieza usted ya ha hecho mucho trabajo de campo, ya tiene el trabajo de campo adelantado, y empieza usted a comparar lo que debió ser, o sea, el deber ser, con lo que fue. Entonces hace un paralelo o un mapa conceptual de lo que se hizo a lo que se debió haber hecho. Y después de hacer esa comparación de lo que se hizo versus lo que se debió haber hecho, al final llega a su conclusión, llega a su afirmación, decir, mire, como esto es una monografía, pues usted no tiene que defender su tesis, pero decir, mire, a raíz de este trabajo investigativo y este trabajo de campo, se vislumbra una cantidad de hierros judiciales en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, y para eso citarás pues ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya todos estos organismos. Es más, hasta te faltó de pronto indicar que ha hecho la Procuraduría, si es que ha hecho algo, porque es que en esos casos de las masacres hay otros intereses, no voy a decir, pero hay otros intereses. Entonces, pero es bueno hacerlo como para dejar una memoria histórica de cómo en ese caso hubo una negligencia estatal, pues tanto así, la negligencia estatal está palpable, tanto así que tuvo que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está la negligencia, ahí está la materialización de la negligencia estatal, pero es bueno que lo hagas así, haciendo un paralelo, un mapa conceptual de lo que se hizo y lo que debió haberse hecho. Inclusive, doctor, aquí intervino también el gremio de los... Resulta que este proceso se divide en ciertos escenarios, pero ninguno resultado, y se le mintió a la CIDH en relación a los avances judiciales frente al caso de la masacre de Caloto. El autor intelectual, el señor Bernal, quedó libre porque un juez de ejecución de penas de Tunja descalificó el delito, lo bajó de genocidio a tentativa de homicidio, teniendo 20 muertos, 2 niños incluidos. Cuando quisimos demandar por ese error judicial, nos dijeron que había caducidad. Si lo que dices es cierto, ese juez de ejecución de penas prevaricó, lo debieron haber denunciado por prevaricato, porque un juez de ejecución de penas no puede degradar conductas. Quien puede degradar conductas es un juez de conocimiento y no un juez de ejecución de penas. Entonces debieron haber denunciado a ese juez de ejecución de penas por prevaricador. En ese caso, doctor, estábamos a la discusión de que nos enteramos en el año 2015. 2015. Entonces, con los abogados que trabajan, está en la audiencia de conciliación que dimos, por las etapas procesales, esta audiencia nos dijeron que la negaban porque había prescrito, por caducidad y prescripción.
pregunta que le hacen al abogado es, ¿y por qué las víctimas nunca denunciaron? Entonces yo le explicaba, le dije, doctor, porque ellos no conocen el Si no conocen el lenguaje, pues castellano mucho menos. y la única traductora era quien hablaba. Sí, pero Inclusive el autor intelectual Diana, está libre. tienes que Dime, doctor. asesorarte bien porque el delito de fraude procesal es un delito de conducta permanente y nunca prescribe mientras se surtan los hechos de la decisión del juez, de la decisión prevaricadora. Tienes que datearte muy bien. Tú ya debes saber, porque tú estás en séptimo semestre, que el delito de fraude procesal es un delito de conducta permanente y no prescribe mientras surtan los efectos de la decisión prevaricadora. Pero pues ya no hablo más porque ya me termino involucrando mucho y por lo que yo trabajo no puedo hacerlo. Pero hazlo así, Diana, y en la medida de lo posible me vas buscando y me vas diciendo cómo van los avances, los informes de avance, y con mucho gusto, es un muy buen tema. Sí, mucho, doctor, y que nos colaborara, o sea, que me orientara. Sí, vaya siendo como un bosquejo, Diana, y en la medida de lo posible Lo lo siguiente, voy de que sea revisando escrito. y vamos haciendo algunas acotaciones al respecto. ¿Listo? Sí, doctor, yo de verdad le agradezco mucho porque existe aquí unos hierros bastante fuertes, unos errores muy grandes. Los intelectuales quedaron, nadie reparó a las víctimas, no intervención por parte de los fiscales. ¿Y por qué se da todo esto? Le habla, es un aspirante en su momento de terminar, espera, que gusta mucho y tengo argumentos de que escogí estudiar esta carrera. Y déjame que haberme enfrentado al colectivo José Alvear Restrepo no ha sido fácil, es un orio y no ha sido fácil, pero se ha ido demostrando. Digamos, me gusta escuchar, poco participo en estos momentos porque aprendí a escuchar y me gusta escuchar porque yo le copio palabras, le copio términos, me gusta ya que en muchos escenarios he tenido que repetirlos. Y yo sí le voy a contar una cosita porque usted hace rato se refirió al Congreso y al Senado y qué tal que yo estoy aspirando al Congreso y yo, entonces, ¿cómo le voy a pedir el voto si usted no le gusta? No hay voto para nadie, Es un Diana, ni escenario. siquiera para usted, no hay voto para absolutamente nadie. Para nadie, nadie es nadie, ¿no? Y habrán personas, claro que sí, valiosas en el Congreso, pero desafortunadamente es la excepción. Sí, no, eso es algo muy contado. Doctor, sí. No le quito más tiempo, le agradezco por su atención y su orientación y seguiré en contacto. Vale, perfecto. Muy buenas noches. Lo mismo para Muchas usted, gracias. buenas noches para usted y para todos.